Bienvenidos una vez más a una clase de farmacología virtual del grupo Atlas. Hoy vamos a hablar de AINES. Como sabemos, son uno de los principales fármacos comercializados a lo largo del planeta. Son muy conocidos, incluso muchos de ellos, prácticamente todos, se venden sin prescripción médica. Vamos a hablar un poco de los conceptos básicos que tenemos que saber de inflamación, dolor y fiebre, los mecanismos de acción de estos, así como tenemos que hacer una pequeña comparación de estos según su estructura química, según sus tiempos de vida media y su selectividad por ciertas enzimas. Y por último la farmacología, que es muy importante. En cuanto a los conceptos básicos que tenemos que tener en cuenta es que las palabras AINES vienen así de la contracción de las palabras antiinflamatorios no esteroideos. Involucra fármacos con diversa estructura química, es un gran grupo heterogéneo según su estructura química. Se clasifican en AINES no selectivos y AINES selectivos de la ciclooxigenasa 2. En general vamos a ver que estos comparten características farmacocinéticas, así como las reacciones adversas y las interacciones que estos van a poseer, a excepción de algunos compuestos como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, que va a ser un inhibidor irreversible de la COX, y el paracetamol, que va a tener poca actividad antiinflamatoria, casi nula, en comparación con otros AINES. Pero asimismo vamos a ver que otros AINES, al igual que el paracetamol, no van a tener tanta actividad antiinflamatoria. Tenemos como principal mediador de la inflamación, del dolor y la fiebre la prostaglandina E2 y la prostaciclina. Estas, mediante su interacción con los receptores EP2 e IP, van a generar en inflamación los efectos de vasodilatación local transitoria, incremento de la permeabilidad e infiltración leucocitaria. Van a la vez a generar un aumento de la excitabilidad de la membrana a nivel de las terminaciones nociceptivas en los nervios aferentes, mediante sus receptores EP4 y EP1, lo cual va a condicionar que ante cualquier pequeño estímulo, esos nociceptores estén muy sensibles y genere una mayor transmisión de los efectos de sensación de dolor. Asimismo vamos a ver que la prostaglandina E2 media la respuesta tardía de fiebre mediante su interacción en los receptores de los vasos hipotalámicos por sus receptores EP3 y EP1, lo cual va a condicionar un aumento de la temperatura corporal. En cuanto a su principal mecanismo de acción, tenemos una noxa, que en este caso va a generar alteraciones en la membrana fosfolipídica de las células, soltando ciertos compuestos fosfolipídicos que, mediante la acción de la fosfolipasa 2, va a generar ácido araquidónico. Este ácido araquidónico puede ser metabolizado por tres principales enzimas, teniendo la ciclooxigenasa 1 y 2, que vienen a ser las principales vías metabólicas de este, y por último la lipoxigenasa, que va a generar leucotrienos. La ciclooxigenasa 1 va a generar tromboxano A2, la cual tiene acción a nivel de bronquio, riñón, plaquetas y vasos. Asimismo va a generar prostaglandina E2, que tiene actividad a nivel sistema nervioso central, riñón, mucosa y vasos. Prostaciclina, con acción a nivel de endotelio, riñón y mucosas. La ciclooxigenasa 2, por su parte, también va a generar prostaglandina E2, condicionando un aumento del factor de crecimiento del endotelio vascular. Prostaciclina, que va a interactuar a nivel de sus receptores en huesos, condrocitos, sistema nervioso central y riñón. Y por último tenemos que nuestros AINES en sí lo que van a generar es la inhibición sea de COX-1 para los no selectivos y de COX-2 en el caso de los selectivos y los no selectivos a la vez. Vamos a ver que según las comparaciones, teniendo una gran lista de AINES, tenemos que según su selectividad por COX-1 y COX-2 y sean los no selectivos. Tenemos una gran cantidad de fármacos que vienen a ser no selectivos y otros muy selectivos, principalmente el grupo de los heterocíclicos, los cuales principalmente son las familias de los COXIP. También podemos ver las diferencias de eso según su tiempo de vida media, teniendo fármacos como el diclofenaco, que tienen un tiempo de vida muy breve, y fármacos como el Proxicam, cuyo tiempo de vida media se acerca a las 60 horas, pero siendo principalmente entre las 15 y 50 horas.
Ahora vamos a ver que, como les había mencionado, los antiinflamatorios no esteroideos comprenden un gran grupo heterogéneo de compuestos químicos, los cuales van a ser derivados del primero, del paraaminoferol, de los ácidos salicílicos, los ácidos acéticos, ácidos propiónicos, ácidos fenámicos, ácidos enólicos, diaril heterocíclicos, que vienen a ser los últimos y más selectivos por COX-2. Tenemos como primer grupo al derivado del paraaminoferol, principalmente lo conocemos todo, ha sido motivo de burlas y memes por parte de toda la sociedad, que viene a ser el paracetamol. En cuanto a su farmacocinética, tenemos que se administran por vía oral, tiene una biodisponibilidad cercana a 90%, si una proteína es entre 20 y 50%, tiene un tiempo de vida media de 2 horas, con una concentración máxima plasmática entre los 30 a 60 minutos tras la administración. Se metaboliza hepáticamente por conjugación con glucurónido con un 60% y con ácido sulfúrico un 35%. Tengamos en cuenta que los niños principalmente y los ancianos en cierta forma, pero principalmente los niños tienen una menor capacidad de conjugación con glucurónido, lo cual condiciona los efectos tóxicos en este grupo etario de pacientes. Vamos a ver que se excreta principalmente por vía urinaria y accesoriamente por vía biliar, siendo la vía urinaria la excreción de entre 90 y 100%. En cuanto a sus reacciones adversas, tenemos que pueden ser la de exantema, eritematoso o urticarial, pancitopenia, hepatotoxicidad que se caracteriza por náuseas, dolor abdominal y anorexia, nefropatía. En cuanto a sus usos clínicos, vemos que se usa principalmente como antipirético y como analgésico, que es muy útil en los casos de artrosis. Es a la vez muy útil al estar contraindicado el ácido acetilsalicílico. Se usa en dosis más o menos de 10 miligramos por kilogramo cada 4 horas. No debemos excedir las 5 dosis diarias, esto con motivo analgésico, y una dosis estandarizada de 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas con el fin antipirético. La intoxicación por paracetamol en sí va a ser mediada por la generación al momento del metabolismo de un metabolito reactivo que viene a ser el NAPQ1, el cual va a interactuar con un grupo GSH que viene a ser un grupo sulfidrilo del glutatión, lo cual va a generar que este metabolito reactivo y nocivo se inactive. Sin embargo, ante dosis prolongadas y dosis altas de este fármaco, vamos a ver que esta vía metabólica con GSH se va a agotar, condicionando que el efecto tóxico del paracetamol aparezca. Necesitamos una dosis mayor a 7,5 gramos en una ingestión aguda para ver los efectos tóxicos. Asimismo, con dosis de 10 a 15 miligramos, aproximadamente entre 150 y 250 miligramos por kilogramo de peso, vemos los efectos de hepatotoxicidad. Y la dosis teórica letal viene a ser de 20 a 25 gramos de paracetamol. Ahora, tengamos en cuenta que esta viene a ser una dosis teórica letal debido a que muchos de los pacientes que sean principalmente alcohólicos, sean desnutridos o presenten o estén en un proceso de ayuna prolongada, van a disminuir la cantidad de GSH que pueda interactuar con ese metabolito reactivo, condicionando que la dosis letal para estos pacientes que tienen una disminución del GSH sea menor. Asimismo, pueden generar necrosis tubular renal, hipoglicemia marcada. El tratamiento básicamente va a consistir en carbón activado, N-acetilcisteína y el manejo de la hipoglicemia y el trastorno hidroelectrolítico que pueda subyacer al administrar este fármaco en dosis tóxicas. En 2014 realizamos un protocolo con unos compañeros en la facultad en el cual demostramos que la administración de Peumus boldus, es decir, boldo, la infusión de boldo, infusión acuosa, reducía los efectos hepatotóxicos inducidos por una dosis de 200 miligramos por kilogramo de paracetamol en ratas. Teníamos 3 grupos, de los cuales tenemos el grupo azul, el cual fue un grupo de control, solamente en el cual no fue administrado con ninguna sustancia, el grupo verde, que fue administrado con paracetamol 200 miligramos por kilogramo de peso,
y el grupo rojo, el cual fue tratado anteriormente a la dosis de paracetamol, fue tratado con Pemus Boldus, lo cual entre los resultados que nosotros evidenciamos es que la administración de Pemus Boldus en sí generaba que la alteración de las transaminasas TGP para este caso no sea tan elevada como en el caso de los que vienen a ser los pacientes de las ratas tratadas con paracetamol. Al igual vimos el mismo resultado con la TGO. Esto evidencia que la administración de Pemus Boldus antes de una dosis tóxica de paracetamol condiciona un efecto hepatoprotector frente a esta intoxicación por este fármaco. Ahora, este fármaco, si bien puede tener este efecto, también podría quizás tener el efecto de ser disminuir el estado proinflamatorio y la intoxicación por paracetamol si se da después de la administración de paracetamol, pero eso viene a ser tema de otra investigación. Otro